La semana pasada se ha publicado un libro en español en España por el periodista británico Gareth Gore que se titula Opus. Es un libro que a raíz de la quiebra del Banco Popular investiga en todas las ramificaciones y las conexiones económicas que tiene el Opus Dei, no en España solo, sino en Europa, en Estados Unidos y en el mundo. Esta es una gran novedad, el detalle con el que explica la presencia del Opus Dei en Estados Unidos. El Opus Dei ha realizado muchas obras consideradas positivas por la sociedad y ha causado también mucho daño en muchas personas a nivel espiritual y psicológico. Es una obra de luz, es una obra de oscuridad. Este libro ayudará sin duda a entenderlo. Vamos allá. El episodio de hoy de nuestro canal de Política, Filosofía y Economía está dedicado a un libro que se ha publicado, se ha estrenado en España, que se llama Opus. Un libro escrito por el periodista británico Gareth Gore, que está causando bastante impacto en otros países y suponemos que lo va a causar en España. Este canal se dedica a hablar de política, de filosofía o de economía, o de los tres temas combinados. Me diréis que quizá el Opus es un tema religioso, y nos falta razón. Sin embargo, la característica única de este libro es que se centra fundamentalmente sobre el caso del Banco Popular, tema fundamentalmente económico y político en España. La tesis del libro es que el Banco Popular estaba controlado de alguna manera por el Opus Dei. Los datos están ahí. El presidente prácticamente siempre del Banco Popular fue Luis Valls-Taberner, una persona que ya en su juventud universitaria se hizo numerario del Opus Dei y durante toda su vida, hasta que falleció a los 70 y pico años, fue numerario y fue el presidente del banco. Curiosamente, Luis, para balancear esta influencia que podía tener desmedida el Opus Dei, fue extendiendo a su hermano Javier también al banco, y de alguna manera eran los dos los que dirigían el banco. Y Javier no era miembro del Opus Dei. De hecho, alguna broma que decían algunas personas, y sale en este libro, personas próximas a Popular, le llamaban Opus Dei, Opus Night. Opus Dei era Luis, Opus Night, la noche, era Javier. Esa es la tesis del libro. Y el libro, lo que nos ha sorprendido, nos hace dedicarle este capítulo, es que se enfoca y desarrolla toda una investigación sobre no ya una, ni dos, ni tres fundaciones u organizaciones jurídicas del Opus Dei, sino de cientos de ellas. Y no solo en España ni en Europa, sino en todo el mundo. Y la parte más sorprendente y novedosa a nuestro entender es toda la investigación que hace sobre la presencia económica del Opus Dei en los Estados Unidos de América. Económica y política. El libro se basa además en muchas fuentes secundarias, es decir, analiza y lee y cita innumerables libros que se han escrito sobre el Opus Dei, tanto de personas en activo en el Opus Dei como de exmiembros de la obra. Y por otro lado, el libro se basa también en fuentes primarias porque entrevista directamente a altos directivos de la obra en España y en otros países, y también a numerarios y numerarias, algunos de ellos o de ellas muy conocidas, que dejaron la obra, fueron críticas con ella y han escrito libros que han sido conocidos y en algún caso han podido ser hasta escandalosos. A partir de aquí nuestro análisis y nuestras conclusiones sobre el libro. Voy a ser lo más directo posible, lo más sintético a la vez. Todo lo que dice el libro sobre el Banco de Popular y sobre todo sobre el modo de vida, el modus vivendi y el régimen disciplinario de los numerarios, de las numerarias, de los supernumerarios, de las numerarias auxiliares del Opus Dei, todo lo que dice concuerda con todo lo que conocemos en este canal, que no es poco, bien por experiencia directa o bien por experiencia de personas que nos lo han relatado. Por tanto, nos ha parecido un libro en ese sentido exacto, nada sensacionalista e interesante. Algún ejemplo. Todos los detalles que se dan en el libro sobre la vida de estas personas, los sacrificios que hacían a la semana, las 2 horas diarias del cilicio, las disciplinas, que es ese pequeño latiguillo de cuerdas
semanales con las que se golpean las nalgas, el dormir una vez a la semana en el suelo los hombres o todos los días sobre una tabla las mujeres numerarias. Todo eso es cierto. Todo lo que se dice sobre las numerarias auxiliares, algo más desconocido, también es cierto. Este tema de las numerarias auxiliares está causando cierto revuelo porque hay un escándalo bastante grande, una class action, una demanda colectiva en Argentina de 42 de estas mujeres. Ha habido otra en Inglaterra, en Irlanda. Es decir, es un tema que está generando cierta tensión en algunos países. Eso también es cierto. Y la tercera parte que es cierta es que todas las personas que cita el libro, desde las más humildes hasta las más elevadas dentro del rango eclesiástico, que podrían ser los cardenales, me refiero a personas del Opus Dei, y es correcto toda la información que da el libro. Así, cuando dice que hay 2 cardenales de la Iglesia que son sacerdotes numerarios del Opus Dei, el padre Herraiz y el padre Cipriani, Juan Luis Cipriani, es correcto. Herraiz es español, tiene 90 años, Cipriani es peruano y acaba de cumplir 80 años. Son 2 cardenales de la Iglesia que son del Opus Dei. Curiosamente ya no pueden votar al próximo papa porque ya han cumplido 80 años. Lo mismo ocurre con algunos obispos que se menciona en el libro, alguno de ellos muy relevante. El padre Gómez, que es arzobispo de Los Ángeles, nombrado hace unos años sacerdote numerario del Opus Dei. Y lo mismo con otros cargos relevantes. Entre ellos nos gustaría destacar al sacerdote Bob Connor, que está en Estados Unidos y que ha sido muy amigo del juez Scalia, un juez del Supremo americano. Sabéis que el Supremo americano tiene 9 jueces que son vitalicios para siempre, que deciden lo que es y no es constitucional en aquel país. El juez Scalia era muy conservador y él y otros amigos del Supremo hicieron posible que con el tiempo, incluso después de morir Scalia, los nombramientos del Supremo se fueron inclinando del lado conservador y finalmente el Supremo ha derogado en Estados Unidos, después de casi 50 años, la ley Roe versus Wade, que es el nombre de la ley que consolidaba el aborto como un derecho constitucional en Estados Unidos. Ahora ha dejado de serlo y ahora es cada estado de la Unión el que tiene la potestad para decidir si en su estado se puede o no se puede abortar legalmente y en qué condiciones puede hacerse. Esto se atribuye en el libro a un gran éxito de la parte conservadora americana, sean católicos o no, que defienden que el aborto no puede ser legal. Y digo católicos o no porque así es la vida. El presidente Biden es abortista y es católico. Y hay otros protestantes que están en contra del aborto o a favor de derogar esta ley. Por ejemplo, Trump, que no tiene nada de católico, como bien sabéis, y que en cambio sus jueces, los que él ha nombrado, son los que han votado para que el aborto deje de ser constitucional. Hasta aquí, todo muy preciso en el libro. Y por último, una tercera parte del libro, algo menos, relata y analiza las relaciones del Opus Dei con la jerarquía católica, dividiéndola entre las del inicio, digamos antes del Vaticano II, y las del después del Vaticano II. El Vaticano II fue un parteaguas en la historia de la Iglesia Católica, generó mucha polémica y división. Y hay gente, sabéis, que estaba mucho más cómoda dentro de la ortodoxia, la liturgia, el derecho canónico de antes del Vaticano que después del Vaticano. Luego narra las relaciones del Opus Dei con el Papa Juan Pablo II, Wojtyla, que eran excelentes, como el Opus Dei ayudó al cardenal Wojtyla a divulgar sus ideas, etc. De alguna manera le ayudó a llegar a ser Papa, y como el Papa, o Wojtyla, una vez Papa, encumbró a la santidad, declaró santo a Escrivá de Balaguer y hizo de la obra una prelatura personal, que es algo muy importante porque esa era la ansia de Escrivá durante toda su vida. Una prelatura lo que quiere decir es que la obra depende de un prelado, de su jefe, que a veces o normal podría ser obispo, y este prelado no depende de los demás obispos en cada territorio, sino que depende directamente del Papa. Esto lo hizo el Papa Wojtyla. Y por último, las relaciones del Opus con el actual Papa, el Papa Francisco, Bergoglio, jesuita. La primera vez que los jesuitas, esa institución que ha sido tan poderosa en la Iglesia siglos atrás, ahora que no es tan poderosa, curiosamente, por fin, tiene un Papa jesuita, el primero y único hasta ahora. Este Papa le ha quitado al Opus Dei la prelatura.
y le ha exigido que cambie los estatutos. Todo esto lo cuenta el libro de una manera perfecta. Por tanto, y concluyendo, ¿cuál es nuestra crítica exhaustiva al libro? Como os decía, 3 puntos positivos. Toda la parte económica y financiera que se describe en este libro es realmente impresionante. Creo que recoge muy bien la forma jurídica de funcionar que tiene el Opus Dei y sobre todo sorprende por la profundidad, el detalle y la novedad de explicar lo que ocurre en los Estados Unidos de América. El segundo punto también del libro es notable y positivo en el sentido que refleja muy bien ese modo de vida, esas normas que rigen la vida de los miembros del Opus Dei. Y por último, como os señalaba antes, el libro también de alguna manera actualiza y pone en blanco sobre negro o en negro sobre blanco cuáles han sido las relaciones del Opus Dei con la jerarquía eclesiástica, especialmente con Roma, con los ministerios del Vaticano, que ellos llaman dicasterios, o con el propio Papa. ¿Cuáles son las 2 grandes críticas constructivas que hay que hacer a este libro? Por un lado, faltan, en nuestra opinión, toda la parte positiva que el Opus Dei ha generado y ha causado en la vida de decenas de miles de personas, que gracias al Opus Dei pues les ha permitido vivir su espiritualidad, según ellos, de una manera más plena, más feliz, más realizada. Y el lado oculto, o la cara oscura de la luna, ¿no? En este caso la cara oscura del Opus Dei, que es, y tampoco se señala suficientemente bien en el libro, el hecho de que el Opus Dei capta como miembros para la obra a menores de edad. Menores de edad, entendemos, menores de 18 años. ¿Y por qué ocurre esto? Ocurre porque Escrivá dijo por activa y por pasiva, y dejó escrito, que él tenía clarísimo que la voluntad de Dios se basaba además en las escrituras, y que él lo veía así, Escrivá, es que a los 14 años y medio es cuando tenías la edad suficiente, mínima, para decidir qué hacer con tu vida. A los 14 años y medio, según Escrivá, y por tanto todos sus discípulos en la obra, podrían captar a personas, y por eso decimos que son niños o niñas, o adolescentes, o jóvenes, podrían captarles y meterles en la obra, hacerles entregar toda su vida futura y presente, todo su tiempo, todos sus recursos económicos, toda su energía, su conciencia, su corazón, a la obra, que era su nueva familia, que era más importante que la familia de sangre. Y así, en algunos casos, se han visto familias que los padres estaban en contra de que sus hijos o sus hijas tomaran esa decisión y tomaran ese camino, pero lo hacían en contra de la voluntad de los padres. Esto se ha intentado corregir. Wojtyla ya les dijo a los del Opus que no podrían captar numerarios y numerarias antes de los 18 años. Y formalmente el Opus cumple ese requisito, formalmente. Pero de hecho, toda su forma de apostolado sigue siendo la misma de hace ya decenas de años. Y por eso han hecho tantos colegios, porque captan a los chavales desde que son muy jovencitos, a veces niños y niñas, y ya cuando son adolescentes, cuando cumplen los 14 años y medio, les permiten iniciarse en esas prácticas. Y todos conoceréis como muchos numerarios y numerarias han decidido tomar ese camino antes de los 18 años. Esto va contra todo el sentido común, va contra todo el sentido legal de Occidente, donde se considera normalmente que hasta los 18 años no eres adulto y por tanto no puedes tomar muchas decisiones como votar, conducir, beber alcohol, casarte. Probablemente, en definitiva, todavía estás bajo la tutela de tus padres para la mayoría de las decisiones. En cambio, el Opus Dei esto lo ha violentado o salvado desde siempre. Esta sería la gran crítica que habría que hacer. Pero Gareth Gore no entra o no le parece esto tan relevante o no es consciente de la gravedad de este asunto. Este es el resumen del libro. Así os lo hemos contado. Hasta el próximo episodio. Libre Pensadores.